El respeto a la ley. ¿Para qué? Desde niño se inculca a través de la familia y posteriormente en la escuela el respeto a ciertos valores, a ciertas normas. Se trata de construir socialmente un ideal de sociedad conformada por un conjunto de reglas que los individuos deben cumplir y respetar. Así, por ejemplo, se inculca el respeto a la bandera, al himno nacional. Y antes del 11 de septiembre de 1973, se inculcaba el respeto a carabineros y a las Fuerzas Armadas. Asimismo, antes de que la sociedad conociera la sistematización de abusos que la Iglesia Católica cometía contra niños, también era una institución merecedora de respeto. La idea que hay detrás de inculcar respeto a ciertas normas está directamente relacionada con la idea de conformar una determinada identidad para los individuos que habitan un determinado espacio común, un Estado. Para que un Estado tenga sentido para quienes le habitan, es preciso que existan normas que guíen la conducta de los ciudadanos. El Estado de Derecho surge como respuesta a la legítima y pertinente pregunta de ¿cómo se ordena la convivencia de individuos que habitan un mismo espacio pero con diferentes intereses? Teóricamente, el Estado de Derecho responde a ese interrogante. Opera en un país regulado por leyes que todas las personas están obligadas a cumplir, y las instituciones encargadas de hacer cumplir dichas normas deben actuar con prescindencia de cualquier interés que no sea hacer cumplir lo que la norma exige. En los estados modernos, los deberes y derechos de los individuos principalmente se hallan plasmados en las constituciones políticas, la que junto con establecer deberes para los poderes existentes, fija límites a través de la ley, de modo que ese poder esté distribuido entre diferentes actores y no se concentre en uno solo, situación que ocurre con las tiranías. Pero, ¿por qué es necesario respetar las leyes? Se dice, porque las leyes promueven el bien común y hacen posible la justicia y la libertad, y además proveen un marco para aceptar aquello que la sociedad considera conveniente para sí. En general, se dice que las leyes permiten garantizar los derechos fundamentales a las personas y definen cómo actuar e interactuar entre sí para resolver las disputas propias de la convivencia humana. Una forma de comprender mejor el sentido de la ley o el Estado de Derecho es mirar la realidad inmediata y confirmar la efectividad de lo que algunos señalan de que la ley es ciega y que el Estado de Derecho opera plenamente en nuestro país. Chile, en lo que va corrido de este año, ha conocido diversas manifestaciones que han requerido la intervención del Estado. Ese Estado que opera bajo la lógica absoluta de la separación de poderes, con autonomía, diría Montesquieu, ha debido sortear diferentes casos de vulneración de la ley. Veamos algunos para comprender cómo ha operado el Estado de Derecho. Caso Fuente Alba, ex comandante en jefe del Ejército de Chile, acusado junto a su esposa del delito de lavado de activos. Demasiada evidencia de malversación de fondos públicos de un sujeto que tenía una vida millonaria que no era compatible con la de un funcionario público. Fue absuelto. El fiscal responsable, José Morales, encargado de acusarlo, conocido en el ambiente como el sepulturero, en alusión que ha tenido a su cargo casos emblemáticos de persecución penal, ya ha terminado por cerrarlos o enterrarlos. Ocurrió, por ejemplo, con el caso Cascada, donde aparece Julio Ponce Lerú. El caso de soborno de la TAN Argentina, donde aparecía vinculado Sebastián Piñera. Además, Morales ha sido vinculado con Luis Hermosilla, autor confeso de una red de poder corrupta y que aún goza de absoluta libertad. Otro caso, el del oficial Claudio Crespo, que esta semana ha hecho noticia, acusado como autor directo de los disparos que cegaron para siempre a un estudiante, Gustavo Gatica, que aún no hay un fallo definitivo. Pero hay otras evidencias, demasiadas, de actuaciones que vinculan a Crespo en actos de uso irracional y desmedida de la fuerza contra jóvenes que protestaban y que provocaron graves consecuencias. Bueno, Crespo fue apoyado por diputados de derecha y resultó absuelto en ese caso. Actualmente, el tratamiento de lo que llamamos justicia para imputados por delitos flagrantes
como por ejemplo los de los ex alcaldes Virginia Reginato, Torrealba, Barriga, Pedro Sabat, Karin Rojo y tantos otros que han sido imputados por delitos graves como malversación de caudales públicos, apropiación indebida, fraude al fisco, etc., gozan de libertad, y salvo muy pocos con pena remitida a su hogar, ni hablar del caso Luis Hermosilla. El caso emblemático, sin embargo, para contextualizar de que la justicia y el Estado de Derecho en Chile no es más que una quimera, lo constituye el caso de Daniel Jadwe. Imputado por delitos similares, se le ha privado de libertad, esgrimiendo argumentos de poca monta. La Corte de Apelaciones incluso denegó la petición de la medida cautelar que solicitó la defensa de cambiarla por arresto domiciliario. El ensañamiento es evidente contra Jadwe por ser comunista, y sin duda existe tras esta decisión una clara orientación de clase de la justicia chilena. De allí que no sea casual que la educación desde niños nos enseñe a cumplir con las normas, a respetar las leyes, a respetar el orden establecido, pues ese orden y ese conjunto de normas redactadas por quienes dominan en el poder no son más que normas tendientes a garantizar los intereses y privilegios de una clase social en detrimento de otra clase social, la mayoritaria, que la conforman trabajadores, pobladores, estudiantes, ciudadanos comunes y corrientes, pertenecientes a los sectores medios y principalmente pertenecientes a los sectores populares. Hoy, Chile, sus instituciones encargadas de impartir justicia, no solo dan una señal de abierta desigualdad para tratar a las personas, sino que, concretamente, tomaron la decisión en los hechos de dejar en la impunidad a los transgresores de los sectores pudientes y aplicar el máximo rigor a quienes pertenecen a los sectores populares. Es la justicia y el Estado de Derecho que opera en beneficio de los poderosos, de unos pocos, hace ya mucho tiempo en nuestro país. Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube por canal Punto Social. Saludamos como todos los días viernes a quienes hacen posible esta transmisión, a la directora Ana Muga Sáez, a Javier Márquez en la difusión y redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, esta semana ha sido una semana bastante álgida, bastante movida. El viejo refrán, cuando llueve todos se mojan. Sin embargo, hay que agregar que no todos se mojan de la misma manera y algunos prácticamente no se mojan. Y hay quienes se mojan con intensidad, particularmente aquellos vinculados a los sectores populares de nuestro país, a quienes desde ya mandamos un tremendo saludo solidario. Sabemos que esta lluvia tan necesaria para nuestro pueblo, para la sequía que llevamos ya más de una década, es necesaria, el agua siempre es necesaria. Sin embargo, trae como consecuencia el tremendo drama para millones de compatriotas nuestros que lo están pasando muy mal, pero muy mal, y que requieren la solidaridad de todo nuestro pueblo. Porque además estamos frente a un anuncio que parece bastante complejo, el alza de la energía eléctrica, justamente en un periodo bastante crítico como es el invierno, que empieza en pocas horas más empieza ya definitivamente el invierno en nuestro país. Es decir, estamos con un temporal, con una lluvia inmensa y aún no empieza el invierno. Se estima que el nuevo cargo único de transmisión nacional se elevará en un 103,2%. ¿A quién golpeará el alza de la electricidad? Hay que preguntarse a quién golpeará. Bueno, golpeará a los sectores que viven de ingresos medios, de ingresos permanentes, que no tienen otro ingreso que no sea el ingreso producto de su trabajo, sean trabajadores formales o informales. Este producto de diferentes reajustes tarifarios que afectará las cuentas de la luz luego que las tarifas de la luz eléctrica se congelaran como medida para apaciguar el malestar durante el estallido social y luego se prolongó por motivo de la pandemia. Parecía razonable, junto con la posterior alza de la inflación. Ahora, las estimaciones de algunos expertos apuntan a que los clientes residenciales de Antofagasta verían aumento en el cargo de transmisión cercano a un 67,3%.
en Coquimbo un 69,5%, en Valparaíso a un 103,2%. Es decir, un hogar que paga hoy día 30.000 pesos podría llegar a pagar más de 60. En Santiago un 60,8%, en Concepción un 48,3% y en Puerto Montt un 37,7%. La incertidumbre respecto a este tema es que no se sabe cuánto será realmente el porcentaje de aumento que deberá pagar cada uno de los hogares en nuestro país. Y eso es muy grave. Surge entonces la pregunta que muchas veces no se formula. ¿Desde cuándo ocurre esto? Desde que estas industrias, estas empresas son privadas. Porque para nuestros auditores, recordemos, siempre es bueno recordar que las empresas abastecedoras de un servicio tan vital, tan trascendental para la estabilidad de nuestro pueblo es la electricidad, así como el agua. Y eso era público y era bastante eficiente. Recordemos en el caso de Santiago, la región metropolitana Chilectra, que entregaba un servicio bastante acorde para las necesidades de nuestro pueblo. Bueno, era estatal. Y si hubiese estado en manos hoy día del Estado, no estaríamos enfrentados a esta incertidumbre de que los precios de la energía eléctrica van a subir de manera absolutamente desproporcionada respecto de los ingresos que recibe la gente común y corriente. Bueno, otro tema de importancia esta semana dice relación con el segundo tribunal oral en lo penal de Santiago, que ya lo mencionábamos, que absolvió al ex mayor de Carabineros, Claudio Crespo, ex mayor pero llamado retiro o retiro voluntario con el grado de teniente coronel. Para nuestros auditores también es bueno saber que cuando se retira del carabinero, el ascender en un grado implica también un aumento de la remuneración que no es menor, particularmente ascendiendo a teniente coronel. Se le absolvió por los delitos que la Fiscalía Centro Norte lo acusaba en el marco de una causa que tuvo su origen en el año 2018, en medio de la manifestación por el Día del Joven Combatiente. Este no es el mismo caso de Gustavo Gatica, para que se tenga presente y no nos confundamos, en la cual se le acusaba a Crespo de disparar al rostro de un manifestante a una distancia de no más de 5 metros. Según el Ministerio Público, no disparó a una muchedumbre, sino que directamente al manifestante, que terminó con fractura y pérdida de piezas dentales. Este mismo uniformado, el 8 de noviembre del 2019, el mismo, en las inmediaciones de Plaza Baqueano, en pleno estallido social, hizo uso del arma que portaba, una escopeta marca Hassan, modelo Score, y que contenía cartuchos calibre 12, en contra de manifestantes, entre los que se encontraba Gustavo Gatica, quien fue herido con 2 perdigones en sus ojos, perdiendo la totalidad de su visión. Por este caso, que aún continúa en investigación, el Ministerio Público está pidiendo una pena de 12 años de cárcel. Crespo alcanzó a estar cerca de un mes en prisión preventiva hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia y lo dejó con arraigo nacional y firma quincenal. Hoy se encuentra libre, participando en programas de corte político farandulero. Y es la expresión más clara de la diferencia que hay en el tratamiento de sujetos que transgreden la norma. Bueno, vamos a ir a un corte musical. Tenemos una gran invitada después del corte, con el tema Ojalá que llueva, de Juan Luis Guerra. Ojalá no llueva tanto y llueva más café que agua, porque no lo están pasando bien nuestros compatriotas. Y antes del corte, saludos a los pobladores, por supuesto, que lo están pasando mal. También queremos enviar un saludo a Sintra Secfin, una organización sindical del sistema financiero vinculada a las AFP en Colombia, que está librando una batalla muy grande contra una de las AFP que es de propiedad de Habitat, y como sabemos Habitat es una AFP de propiedad de la Cámara Chilena de la Construcción, y que están teniendo serios problemas en Colombia. Y también, como siempre lo decimos, no olvidamos a nuestros queridos hermanos de Palestina que están sufriendo el abuso, la represión y el genocidio del régimen criminal de Netanyahu. Así que vamos a un corte musical y volvemos. Retornamos al espacio Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y en su señal online y por streaming a través de YouTube en Canal Punto Social. Bueno, hoy estamos con Marcela Vera. Ella es economista de la Universidad de Chile y de la Universidad de Barcelona, doctorada en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Parece que ahí hay un pequeño
detalle. Y académica de la Universidad de Santiago. Así Fuiste es. doctorada en la Universidad de Barcelona. Estudié en un programa de intercambio en el pregrado en Barcelona, En entonces Barcelona. hice como la Ya, especialidad en perfecto. economía allá. Ok. Sí. Bueno, un gusto tenerte nuevamente, Marcela, en nuestro programa. Ya Muchas gracias, Luis, por la son, invitación. Me qué bueno, encanta venir para acá. sí, qué bueno que nos alegra. Oye, bueno, partamos por un tema importante del cual has estado tú escribiendo, reflexionando, te estamos viendo permanentemente en las redes, en algunas entrevistas que te han hecho. Y entremos en materia. Entre el 15 y el 16 de junio se realizó en Suiza la Cumbre por la Paz a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania. No se convocan a cumbres, esto es lo más increíble, a cumbres para tratar el genocidio que hay en Gaza. Sin embargo, se convoca permanentemente esta cumbre, no es la primera. De 160 países invitados asistieron 92, 68 no fueron, no es un número menor. 68 no asistieron, entre los cuales, por supuesto, no se hallaban ni Rusia, que es el otro bando afectado, involucrado en el conflicto, y tampoco China y Corea del Norte, que son aliados hoy día de Rusia. Esta cumbre arrojó un documento al cual lo suscribieron 80 países, o sea, bajó incluso el monto de los 190, incluyendo al nuestro país también lo suscribió. Cuéntanos un poco en qué consiste este acuerdo por la paz y que tú también has emitido muchas opiniones, Marcela. Bueno, lo primero que hay que decir es que, en efecto, Petro había convocado una cumbre por la paz en el encuentro de Naciones Unidas y también en el encuentro del G77 más China el año pasado. Y él planteó que debiese hacerse una cumbre tanto para Ucrania como para Gaza. Palestina, sí. Y para poder, en definitiva, enfrentar aquellos conflictos que el mundo debía resolver para evitar una situación de escalada de guerras, ¿ya? Hay que pensar que la guerra hoy día no es como una forma tradicional de guerra que tenía fundamentalmente que ver con posicionamientos territoriales. Hoy lo que tenemos es que en definitiva se están construyendo dos tipos de bloques que se enfrentan en el control geopolítico de los bienes naturales estratégicos en determinadas zonas que además permiten o no la circulación de aquellos bienes fundamentales. Entonces, el presidente Petro llama en esa conferencia a que el mundo tenga que prever una situación en donde no exista entonces una escalada guerrerista. En este sentido, entonces, se instala, en cambio, una cumbre en donde se presenta un único bloque. O sea, acá no se invita como se acostumbra a hacer en los distintos conflictos militares, sociopolíticos, en donde la mesa de negociación incluye ambas partes. Claro. O sea, eso es fundamental para que, si tú quieres transitar por un camino de paz, tenga que existir un adecuado diálogo en ese proceso. Y eso no estuvo garantizado en este espacio y de hecho no se genera la invitación a Rusia, ante lo cual China entonces no asiste producto de esta ausencia y una serie de países se pliegan a esta situación, incluido India, Sudáfrica, como socios comerciales, además de los BRICS. Claro. Y por otro lado, también tenemos estos mismos movimientos en América Latina, en donde Petro inicialmente iba a asistir y también entonces decide no asistir a esta cumbre, al igual que México y otros países. O sea, también hay que tener bien claro que en esta cumbre solo asistieron 80 países y hay 13 países que deciden abstenerse de la firma del comunicado que emana de esta falsa cumbre por la paz. Sí, dijiste una cosa muy importante, creo que es novedosa este tema de que las guerras hoy día adquieren ¿cómo puedo decirlo? Adquieren un estilo diferente. Son en general guerras que ya no tienen que ver con posicionamientos territoriales como ocurría en el pasado. Sin embargo, el tema de Gaza sí tiene que ver con posicionamientos territoriales, porque de lo que se trata finalmente este Estado criminal, genocida de Israel, es justamente arrasar con todo. De hecho, hemos estado viendo cómo invaden casas, domicilios de personas, las sacan y destruyen inmediatamente, destruyen literalmente la vivienda con el objeto de quedarse con el territorio, están avasallando. Eso es lo primero. Y quería, sobre la respuesta que diste a la primera pregunta, días previos a esta cumbre se desarrolló, Marcela,
la reunión anual del grupo de los siete países más ricos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, los 4 de Europa, más Estados Unidos, Canadá y Japón, los famosos 7, el G7. Ya han firmado este acuerdo similares con el Reino Unido, además, Países Bajos, Finlandia, Letonia, España, Bélgica, Portugal, Suecia, Irlanda, Noruega y Japón. ¿Cómo se entiende? Y aquí tú lo dijiste alguna vez, me gustaría que profundizáramos un poquito en eso. ¿Cómo se entiende una cumbre para alcanzar la paz donde no está invitado uno de los países beligerantes? Tú lo dijiste, Rusia. ¿No es esta, y aquí la pregunta, ¿no es esta una abierta y descarada declaración casi de guerra más que una cumbre para la paz? Mira, 2 precisiones. En efecto, hay control territorial, pero ese control territorial está asociado a un control sobre los bienes naturales Claro. estratégicos y por otro lado ya no es bilateral. O sea, no es que un país entre en guerra con otro o un grupo pequeño de países entre en guerra con un sector para el control de una determinada zona. Hoy día ya no son guerras bilaterales, sino que en efecto son 2 bloques los que se están enfrentando para tomar control sobre el mundo. Y la gente piensa que eso es muy distante de su vida. Y en realidad le afecta directamente al bolsillo. Los efectos, exacto, eso es directamente. lo más importante. Y ahí también Nunca hay como una, antes, hoy día es mucho más justamente, directo y más rápido. y hoy día también hay una como segunda derivada. Una es la propiedad social, o sea, perdemos propiedad social en la medida de que sectores que son injerencistas sobre las políticas nacionales toman posesión sobre bienes que no son suyos. ¿Ya? Todos perdemos. Ahí con esa lógica Claro. de instalación, de naturalización de aquello, todos perdemos. Pero en segundo término también ocurre un proceso inflacionario que ha estado súper castigado en el caso de nuestro país por un muy mal manejo, diría yo, de la política monetaria, Banco en Central, donde entiéndase, tendimos a sí. subir muy rápidamente la tasa de interés y eso no generó un control inflacionario producto de que la inflación estaba ocurriendo por otros aspectos Factores y externos, claro. no por factores de demanda interna. Así es. Entonces hoy día también podemos observar cómo la guerra está generando un proceso inflacionario en donde los bancos centrales tienden a mantener nuevamente las tasas de interés altas, como ocurrió la semana pasada con la definición de bajar nuestra tasa de política monetaria solo 0,25 puntos. Eso es muy poquito Muy poco. en relación a lo que se requería. Estamos en torno a un 4% de inflación y por tanto Y no hay razones que una tasa de interés justifiquen tan alta mantener no nos ayuda. claro, y no hay razones además para mantener esta alta tasa de interés que genera muchos problemas a la gran mayoría de los sectores que viven del salario. Hoy tiene muchos impactos colaterales la Y mantención es de la que tasa. genera un encarecimiento de todos los créditos que utilizan las personas, los créditos de consumo, los créditos de las casas Hipotecario, comerciales, claro. los hipotecarios. Entonces, eso produce, en definitiva, un impacto permanente, no en la coyuntura, es un Sí. impacto permanente, entonces, en los bolsillos de las familias, versus el enriquecimiento ilícito que se produce en torno a la guerra, porque hay que decirlo, esto tiene una contraparte. Toda la industria armamentista está hoy día recibiendo 50.000 millones de dólares como préstamo a Ucrania, que en buena parte se sustentan en base a los fondos que entonces fueron retenidos a Rusia. Entonces, Rusia termina financiando con sus propios recursos. esta industria armamentista para Ucrania. Así es. Esta es el absurdo más grande. Mira, sí. Colombia, bueno, volvamos al tema de Colombia, porque Colombia, para abordarlo más adelante, Colombia se está convirtiendo en un país muy singular en la esfera, en el concepto mundial, debido a la personalidad imponente de Gustavo Petro, que no es un tipo que pase desapercibido, además por ciertas decisiones que ha tomado. Y también para nuestros auditores no hay que perder de vista que Colombia es en número de habitantes el tercer país más grande de América Latina, ya superó los 52, 53 millones de habitantes, un país muy grande, muy rico, un país que yo creo que es el país que más agua tiene en América incluso. Bueno, desistió de participar en la cumbre, según la Cancillería colombiana, comillas, luego de que se conociera el texto de la declaración propuesta y que no se lograra un consenso general sobre el texto final. Tú algo hablaste respecto de la propuesta inicial de Petro, pero las palabras de Gustavo Petro fueron bastante más directas cuando señaló: lo que hemos encontrado en relación a la conferencia de paz, entre comillas, en Suiza, es que es básicamente un alineamiento del lado de la guerra y nosotros no estamos de acuerdo con eso, pidiendo en un Twitter a Europa debatir los caminos para detener la guerra y no para extenderla. ¿Qué piensas de esta posición? Y tú lo has esbozado, que está en contraposición a ella. ¿Qué piensas también de la actitud, de la decisión del actual gobierno nuestro, el presidente Boris, que abrazó literalmente a Zelensky? Y no solamente eso, Boris
y hay que decirlo también. Y tenemos que, ¿y por qué lo queremos decir aquí? Porque para nuestros auditores, basta de obsecuencia, ¿hasta cuándo tenemos tanta obsecuencia? Gabriel Boric y Javier Milei se pusieron del lado de la OTAN, hay que decirlo claramente. Se pusieron del lado de quienes persisten en mantener el financiamiento a la guerra contra Rusia a favor de Ucrania y que relativizan el apoyo y la solidaridad al pueblo palestino. ¿Qué te parece esta situación, Marcela? Son varios aspectos. Lo primero, aclarar, 50.000 millones de dólares es un presupuesto de una nación. Sí, ¿Ya? bueno, el Como un caso, Estado chileno claro, hace unos años, exacto. nosotros más o menos teníamos 50.000. Ahora tenemos más, pero para que la Como gente un logre sexto más o menos, dimensionar claro. el poder que se está generando a una región en donde además hay una intensificación muy alta de la crudeza de la guerra, que esa es como una segunda derivada. Hoy día la guerra entonces ya no tiene límites, no tiene límites ni Ninguno. de los derechos de los presos, ni tampoco tiene límite de lo que ocurre con los niños. Por ejemplo, en el caso de No, Gaza ha sido, claro. hemos visto imágenes horrorosas, o sea, ninguna película se ha atrevido a tanto, ¿ya? Y en la realidad entonces ha superado esta Claro, ficción. ya resulta imposible ver todas las imágenes porque es tanta la violencia que te generan que no hay ser humano que aguante ver tanta crueldad contra niños, contra ancianos, contra mujeres, bueno, contra todas las personas. Y además que se empieza a producir una especie como de frustración del individuo, ¿no? Porque como un individuo, una persona que siente el dolor que están padeciendo hoy día los niños de Gaza, por ejemplo, y las niñas de Gaza, se va a poder enfrentar entonces a un bloque. Entonces, para poder Claro, entender cómo hacemos, hay que comprender también que hay dos bloques. Y hoy día nuestro país se está alineando con el bloque derrotado. Yo soy súper categórica en eso, soy muy buena proyectando escenarios. Y uno puede observar muy claramente cómo están desarrollando procesos económicos, políticos, sociales, incluso medioambientales, el bloque que hoy día está apoyando, digamos, la resistencia, además, frente a las posiciones injerencistas de Estados claro. Unidos. Este bloque, por ejemplo, que se está generando, que es un bloque económico en torno al BRICS, que maneja mucho más poder que además el que tiene hoy día la Unión Europea y Estados Unidos, y que afecta de forma mucho más positiva a nuestro país que lo que hoy día nos aporta Estados Unidos y la Unión Europea, porque también hay que clarificarlo eso a la gente. No sacamos nada en términos económicos con seguir apoyando a un sector que no nos entrega soberanía, que extrae permanentemente de nuestros recursos, pero que al mismo tiempo ya ni siquiera comercializa con nosotros. O sea, no generamos ni exportaciones ni importaciones en la relación que existe con esos países. No obstante, con el BRICS es todo lo contrario. China, pues, el caso Está más. China. China es nuestro Claro, principal así exportador, es. o sea, es a quien más mandamos productos de Sí. toda clase y por otro lado a quienes más importamos. Entonces, ponerse del lado equivocado es un Ese es problema tu tesis. Sí, político, sí. ético a estas alturas, porque están permitiendo matanzas de niños, y por otro lado también es un problema profundamente económico. Qué bueno, o sea, tu tesis es, mira, la tesis de que estamos del lado de los derrotados no bueno, es económica, porque efectivamente, como bien dices tú, el intercambio comercial de Chile no está justamente puesto en ese bloque, sino que más bien está puesto en el bloque de la gente del BRIC, concretamente con China. Pero además para ti tiene un componente ético, por el hecho de que estos países justamente se han alineado contra la masacre que se está produciendo en Palestina. Y Luis, si me permite, no solo respecto de la masacre de Palestina, Estados Unidos y la Unión Europea ha tenido una posición injerencista sobre todos los países subdesarrollados. Bueno, que está ocurriendo en Entonces, África también, que de poco se habla, Entonces, gravísimo. manteniendo las proporciones, es fundamental que hoy día nosotros tengamos la capacidad política y económica de aliarnos con aquellos que respetan la soberanía de una nación. Eso es fundamental para construir un futuro en donde exista colaboración y no simplemente una especie de subordinación de las economías subdesarrolladas. Bueno, muy importante lo que señala Marcela, porque esto para nuestros auditores es relevante. Y tratar de mirar la información con el máximo de prescindiendo de aquellas, a veces posturas incluso que caen en el fanatismo, Mm. de ver a Chile en la perspectiva mundial, tratar de mirarlo desde fuera, ¿dónde estamos alineados? O sea, lo grave es que estamos alineados con la OTAN. Nunca antes Chile había tomado una posición tan, yo diría, descarada, ni siquiera Sebastián Piñera se atrevió a tanto, ¿ah? Ojo, que es relevante decirlo. Y Chile se caracterizó durante muchos años
décadas por mantener una postura no alineada con esta gente. Y se conoció como el grupo de los no alineados, recuerda, con la India, con Sudáfrica, siempre ha habido una postura común en materia geopolítica. Bueno, pero interesante tu tesis. O sea, Pasemos... yo me Sí, pregunto, ¿qué hubiese hecho el Frente Amplio cuando eran fundamentalmente diputados frente a este escenario? ¿Qué hubiera hecho el diputado Gabriel Boric? Yo lamento que ese diputado no haya podido llegar a ser presidente. No tuvo la capacidad para mantener un nivel de coherencia política que generara gobernabilidad para el país. Y permitió entonces tomar posiciones, o generó una suerte de incoherencia, pero también lo posicionó del lado que precisamente iba en contra cuando era diputado. Eso a mí me ha llamado profundamente la atención, porque incluso agrede los principios del mandato político, de los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo de la defensa de la soberanía nacional. Yo soy una de las que siempre plantea que la posición de la patria debe respetarse, y hoy día permanentemente estamos observando una serie de acciones que atentan contra nuestro país, porque si estamos del lado derrotado y esto escala en una situación de guerra, vamos a vernos en una suerte, digamos, de enfrentamiento que muy lamentablemente se va a ver construido producto de estos hitos comunicacionales que, insisto, afectan profundamente la estabilidad económica y las proyecciones de nuestro futuro económico también para nuestro país. sí, muy relevante lo que dice. Bueno, y ojalá algunos simpatizantes, miembros del Frente Amplio, escuchen esto, porque no se trata de una interpelación antojadiza. Se trata de hechos que están ocurriendo hoy día en un ambiente de mucha disputa, y que, como bien dices tú, hay que ser coherente con lo programático, con lo que se enarbolaba, y que justamente después de alcanzar el poder se produce yo diría, negación y la renegación de todo lo que se prometía. Entonces estamos frente a un problema. Pero quiero pasar a otro punto, Marcela, aprovechando el tiempo que es escaso. Pasemos a un tema de alta complejidad y controversia: pensiones. El debate sobre la reforma de pensiones sigue estando presente, pero ahora se escuchó la voz de la Superintendencia de Pensiones, el señor Osvaldo Macía, que salió a responderle a Fundación Sol en defensa, yo diría, y creo que tenemos que ser cuidadosos con los adjetivos, pero ya de manera, no se puede no decirlo de manera descarada, al servicio de las AFP, al servicio de la Asociación de AFP, condenando y criticando la propuesta que Marcos Kremerman hizo la semana pasada y que está de público conocimiento en las redes. Pueden ingresar a la página del Congreso y ahí van a encontrar la presentación de Marcos Kremerman. ¿Cuál es lo grave? Osvaldo Macías tiene de alguna manera cierta dependencia del Ministerio del Trabajo. Entonces la ministra tendría que decir algo aquí. Pero ¿cuál es lo más grave? Que fue este superintendente ratificado en su cargo por el presidente Gabriel Boric, y asume una postura que es bastante grave. Para nuestros auditores puso como ejemplo una persona que entra a trabajar el año 81 y se pensiona en el año 2023 después de 42 años de servicio, y cotizó por una renta promedio cercana al 1.200.000. La pregunta que tenemos que hacernos y hacerle a los auditores: ¿quién trabaja durante 42 años ininterrumpido en este país? Obtiene una renta, una rentabilidad, un interés mensual superior al 1,6% y tiene un ingreso de 1.200.000 pesos. ¿Sabes cuánto es? 0,1%. Y ese ejemplo lo puso para justificar el superintendente de que una parte importante del ahorro que tiene cada uno de nosotros es un ahorro que se ha generado con la rentabilidad, circunstancia que el informe que entrega Marcos Kremerman de la Fundación Sol señala que 2/3, es decir, un 66%, o 64% para ser preciso, corresponde al salario, y solamente un 36% lo ha generado las AFP como rentabilidad. Bueno, este es un debate técnico pero nos parecía prudente nosotros entregarlo para que la ciudadanía y nuestros auditores lo conozcan. Pero está empantanado el tema de la discusión de pensiones. Es tal el nivel de obscenidad de algunos oficialistas, digo, porque la derecha, por supuesto, que defiende a las AFP y va a seguir, que han llegado a plantear, oye, que entreguemos un 5% más a la AFP. Es decir, después que el gobierno del presidente Boric en su programa señalaba no más AFP, vamos a acabar con las AFP, termináramos peor que el gobierno de Sebastián Piñera, entregándole no un 3, sino que un 5%. ¿Qué te parece este tema cuando se debate? Y tú, además, como economista, ves cómo las pensiones siguen cayendo. Sí, bueno, es fundamental también pensar qué vamos a hacer si es que no se produce una rectificación a tiempo, ¿ya?
El debate de pensiones, nosotros lo hemos visto cuando ya lleva 20 años, por lo menos, en donde han estado intentando generar una Sí. reforma previsional. Y el problema es que cada vez que uno mira las cifras, el saldo en la cuenta de capitalización individual en las personas es cada vez más bajo. Hoy día tenemos un 67% que tiene menos de 15 millones de pesos, y para alcanzar la pensión básica de 250.000 pesos tienes que tener al menos 50 millones de pesos. O sea, estamos hablando de que la gran mayoría de la población está generando un fondo, un ahorro, que no le alcanza siquiera para la pensión básica. Y por tanto, todo el sistema de mirada privatizadora de este sistema previsional es falsa, es burda, Así es. porque no se condice con la propiedad que poseen los individuos. Y por tanto lo que tenemos aquí es solo un sistema de lucro, pero que al mismo tiempo ha generado una serie de como malversaciones, ¿no? Yo pensaba como, ¿cuántas veces han robado dinero, por ejemplo, de los cotizantes? ¿Cuántas veces? Muchas veces, porque Claro. hay distintos tipos de mecanismos para evadir los controles. Bueno, mucho, mucho, mucho. Muchos tipos de mecanismos, como por ejemplo que sigan invirtiendo en acciones de bolsa o en bonos. Eso es un tipo de forma de evadir, porque terminan invirtiendo en aquellos instrumentos que dan una rentabilidad muy pequeña, pero que sin embargo están relacionados con o los grupos económicos asociados o con sus empresas asociadas. Y por tanto, eso va en desmedro directamente del fondo que alcanza la persona, pero al mismo tiempo lo sitúa en una suerte de vaivén del mercado que termina siendo tremendamente perjudicial, porque tenemos niveles entonces de rentabilidad muy baja en relación a lo que podría alcanzarse si existiera un sistema de inversión en donde Exacto. esta inversión fuese productiva, que es la defensa que tú lo sabes, yo lo hago desde el Sí. 2015, lo he planteado porque es fundamental que tengamos una mirada, por una parte, estable de las inversiones que realizamos, pero por otra, con una alta rentabilidad. Y la inversión productiva genera esa posibilidad. Bueno, lo que estamos viendo es que los retornos de las inversiones de la FP han venido cayendo en esta década, es decir, del año 2020 al 24. Es decir, ya no tenemos rentabilidad, tenemos solamente pérdida, justamente porque los mercados en los que invierten estas AFP son mercados desconocidos, pero que no garantizan retorno. Entonces, la pregunta que quería hacerte en ese sentido a ti como economista que has estado un poco investigando respecto de otro tipo de inversiones, ¿en qué instrumentos tú, si tuviese que administrar el ahorro gigantesco que tenemos como un fondo de reservas, porque existen Sí. países como Estados Unidos, Canadá tienen fondos de reserva, y Noruega también, lo invierten buscando retornos para sus mandantes, en este caso los trabajadores? ¿Qué ideas se te ocurren a ti en el caso particular chileno? Por ejemplo, invertir dentro del país, porque más de la mitad está invertido en el exterior. Así es. Bueno, primero es importante retornar el capital que está fuera de Chile. O sea, si por lo menos vamos a generar un capital que sea utilizado en el país, no lo utilicen otros, no tiene ningún sentido. No nos da mayor rentabilidad tampoco. Por tanto, lo mejor que podríamos hacer es traer ese dinero a nuestro país y así evitar la dependencia financiera que provoca que ese dinero esté afuera. O sea, en el día que ellos quieran, pueden bloquear esos fondos, como le ocurrió a Rusia, a Cuba, Venezuela, Nicaragua o tantos otros lugares, en donde entonces no les permiten acceder nuevamente a esos recursos. Entonces, es muy importante mantener la independencia financiera, y para eso los recursos de los fondos de pensiones deben estar en nuestro país invertidos. En un segundo término, por ejemplo, uno mira cuáles son los sectores más rentables, y el sector más rentable en términos económicos que tiene Chile es el cobre, no hay otro sector. Pero hoy día las empresas de cobre están en manos de los privados, fundamentalmente, en un 72%. Bastaría con entonces que la ciudadanía pudiera nacionalizar con una suerte de fondo de reserva, este fondo soberano que invierte en una empresa productiva y que por tanto recibe luego la rentabilidad que esa empresa otorga. Bueno, los defensores del sistema dicen que eso es entregar menos rentabilidades, porque las inversiones internas a veces son de más largo aliento y son más bajas porque no son especulativas. ¿Cuál es la tesis que tú crees ahí Eso es detrás de? completamente falso. Sí, a ver, Si uno explícame. revisa todos los datos, por lo menos ese nivel de inversión te entrega un 25% de rentabilidad, ¿Sí? como mínimo.
como mínimo. Hay algunos que entregan 100%, 200%. Hay algunas inversiones que tú realizas, por ejemplo, en el sector minero, tú inviertes un año y todos los años siguientes ya es solo rentabilidad. Así, mira. Entonces obtienes rentabilidad del 100% Bueno, inmediatamente. ¿qué te dicen Y los...? eso sin Sí, generar industria. Si ok. tú generas industria, Mucho más, inmediatamente claro. 200, 300%. Te quedas con la Entonces, propiedad. ¿por qué estamos recibiendo un 1% cuando podríamos estar recibiendo a lo menos un 25%? Sí, mira qué bien. Bueno, ellos dicen que igual Chile o el sistema de FP invierte en la minería toda vez que compra bonos o compra acciones. Y por Claro, la vía de eso transfiere cierto ahorro de los trabajadores. pero por ejemplo, Luis, ¿qué distinto sería que pudiéramos comprar una de esas empresas? Comprarla. Y que entonces la gente pudiera tener su rentabilidad en el fondo, pero también un bono al año. Sí, no, sí, por supuesto que Un sería. bono al año, Sí. un bono de 1.000.000, de 1.200.000, 1.500.000 al año. Es perfectamente factible, pero no, preferimos entregar ese bono y todos esos recursos, que además son no renovables, a las empresas transnacionales. Y eso es porque nos aliamos con gente como la OTAN. Sí, oye, una pregunta sobre el mismo particular, a propósito que tocaste el tema del cobre. Aliaga ha presentado una demanda por esta suerte de arreglo que hizo el ministro, bueno, no el ministro, ya no es ministro, el que está a cargo de Codelco con Ponce Lerú, Máximo Máximo Pacheco. Pacheco, acerca del litio. Sí. ¿Qué te parece eso? ¿Has sabido algo? Bueno, es un tema que da para todo un programa, pero en Sí, efecto el litio es potencialmente, digamos, uno de los minerales que se suman a todos estos bienes naturales así estratégicos. es, así Y es. por tanto, en la medida que generamos algún tipo de privatización, incluso jurídica, hay un proyecto en el Congreso que va en esa línea, o le permitimos a una empresa privada vía contrato generar una explotación, eso va en desmedro directo de las arcas fiscales y de la propiedad social, de la propiedad Muy social. importante, sí. Lo que está ocurriendo hoy día en el caso de Máximo Pacheco es que generó una compra de una empresa fantasma. Ese es el planteamiento que hace el abogado Julián Alcayaga y que entonces produce un perjuicio al patrimonio del país. ¿Por qué se realiza esta compra? Es la pregunta, si es que no estamos generando verdaderamente un aumento en el patrimonio de nuestra nación y se Sí. gastan 200 millones de dólares innecesarios cuando Chile es dueño del litio, no debe concesionarlo jurídicamente. Por tanto, y además tiene Codelco y tiene la ENAP, que son empresas que pueden operar como empresas para explotar el litio. No necesitamos ningún tipo de empresa fantasma, porque nuestras empresas ya pueden ejercer esta labor. Eso es muy distinto a crear una nueva empresa, por ejemplo, Sí. porque el argumento de los medios ha sido, no, es que necesitamos el apoyo del Congreso para Correcto. generar una nueva empresa. No necesitas generar una nueva empresa, ya tenemos una. Así es. Oye, Marcela, antes que ya nos quedamos, estamos en el tiempo, no puedo dejar de preguntarte tu opinión respecto de Daniel Jadwe y la insistencia de la Corte de Apelaciones de denegar la libertad o, por último, cambiar la cautelar con prisión domiciliaria. ¿Qué te parece el caso Jadwe? Muy breve porque nos quedan un minuto. Bueno, me parece que es un caso que lamentablemente ha afectado la honra de nuestras instituciones. Ocurre en paralelo el caso de Hermosilla, ante el cual no solo los tribunales guardan silencio, las autoridades guardan silencio, sino que también los medios de comunicación guardan silencio, versus el caso de Jadwe, que es un caso de guerra jurídica, en donde no solo se está interpelando un grupo de delitos, sino que se está generando un caso de connotación mediática, política y social que está afectando los derechos políticos hoy día, no solo del alcalde, sino que también de toda la gente que votó por él, porque hoy día mediante esta cautelar, que además es la máxima cautelar, él no Sí, tenía sí. antecedentes, por tanto No, está completamente desfasada claro, no hay justificación, de no un hay ningún fundamento. Exacto. criterio jurídico, digamos, Es razonable. abiertamente una persecución política. Es abiertamente Sí, una persecución. sí. Y por tanto, eso genera una suerte de encasillamiento de la institución, porque en la medida que tú vas cerrando
o encasillando fronteras a los sectores de izquierda, lo que tú estás convirtiendo en nuestro país es una entrada muy relevante a los sectores de ultraderecha. Claro. Muy lamentablemente este periodo yo diría que es uno de los fundamentales para que la ultraderecha se instale. Y no me estoy refiriendo como a Kast, me estoy refiriendo al pensamiento de ultraderecha, que es algo mucho más complejo, que va más allá de un voto, más allá de un gobierno. Es la manera en que los ciudadanos piensan la política, sus autoridades, las instituciones y la manera de resolver los conflictos. Yo diría que esto se ha expresado de una forma irresponsable en términos de la democracia, irresponsable en términos del resguardo de la institucionalidad judicial, pero también irresponsable con todos aquellos ciudadanos que sí observamos estos hechos y que sabemos que hay casos de corrupción y que no van del lado del alcalde Daniel Jadue, sino que más bien está entrando muy abiertamente en la tribuna pública respecto de los tribunales de justicia. Así es. Bueno, Marcela Vera, agradecerte la presencia acá. Muchísimas gracias. Bueno, y nos vemos el próximo viernes, como todos los días, viernes a las 16 horas, en un nuevo programa de debate social.